A continuación, vamos a hablar un poco de la clonación, pero para entender mejor vamos a retomar los conceptos. La podemos definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos a base de clones, que son organismos que tienen la misma dotación genética, es decir, son idénticos en todas sus características. Es la técnica basada en la transferencia nuclear en la que participan dos células, la que dona su material genético y la que lo acepta. Este proceso se realiza para conseguir copias idénticas de un organismo adulto, partiendo de sus células diferenciadas llamadas somáticas, y es posible porque todas las células en su núcleo tienen la información de cómo es el organismo. Veamos el proceso. Es la técnica basada en la transferencia nuclear en la que participan dos células, la que dona su material genético y la que lo acepta. Este proceso se realiza para conseguir copias idénticas de un organismo adulto, partiendo de sus células diferenciadas llamadas somáticas, y es posible porque todas las células en su núcleo tienen la información de cómo es el organismo. Veamos el proceso. Es el ejemplo más representativo que tenemos de la clonación. Fue en 1996 cuando Ian Wilmut y Kane Campbell lograron el nacimiento de Dolly, una oveja de la raza Finn Dorset que se convertiría en el animal más famoso. Veamos su historia. Se trata, por lo tanto, de una reproducción artificial y asexual en la que no hay fecundación. El proceso consistió en lo siguiente. Se tomó una célula diferenciada, en el caso de Dolly era una célula mamaria obtenida de la ubre de la oveja, y se transfirió su núcleo a un óvulo al que se había eliminado previamente el suyo. El citoplasma del óvulo proporcionó al núcleo de la célula diferenciada un entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramarse, de recordar el programa embrionario y transformarse en un embrión. Este embrión, implantado en una oveja madre de alquiler, originó una nueva oveja, Dolly. Se consiguió así una copia idéntica a partir de un organismo adulto. El tema de la clonación ha generado controversia, ya que va en contra de la diversidad biológica y tiende a homogeneizar especies, dejando a un lado la reproducción sexual y con esta la posibilidad de adaptación. Escuchemos la opinión desde el ámbito jurídico, ético y el científico. La admisión jurídica de la clonación de embriones humanos con cualquier fin, ya sea reproductivo, terapéutico, experimental, supone traspasar de manera irreversible una frontera moral en la investigación científica. La ética y el derecho parten de un presupuesto previo fundamental, la distinción entre persona y cosa, sujeto y objeto. El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto o bien patrimonial. Por ello, el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio al servicio de otros fines. Y esto es básicamente lo que significa la dignidad humana. La dignidad humana, por otro lado, ha sido reconocida, entre otros documentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Esta declaración sostenía que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En la clonación con fines terapéuticos se crea un ser humano con el único objetivo de servirse de él, extraer sus células y posteriormente destruirlo. Ello significa negar radicalmente su dignidad. Para algunos, el embrión no posee vida humana. Sin embargo, ello va en contra de un hecho
científicamente demostrable. La vida humana es un proceso continuo, un devenir. En ella no existen cambios cualitativos. El embrión, cualquiera que sea el origen a través del cual se ha obtenido, posee una vida que debe ser calificada como humana. No es un animal ni un ente intermedio. Por otro lado, su genoma lo identifica perfectamente como un miembro de la especie humana. Estas ideas han sido tradicionalmente reconocidas por el derecho. Así, por ejemplo, resoluciones del Parlamento Europeo, como la de 1997, reconocen que la clonación de seres humanos con cualquier fin es algo que hiere gravemente la dignidad humana. Sin embargo, en la actualidad están siendo puestas en tela de juicio. Considero que de nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio de la dignidad de toda vida humana. En los últimos años se ha ido descubriendo cada vez con más profundidad una serie de células que están en la persona adulta y que, según el tratamiento que se les den, pueden también diferenciarse, especializarse en distintos tipos celulares. Todo parece indicar que, si se investiga en ello, son estudios muy preliminares, pero todo parece indicar que esas células madre adultas, que podrían obtenerse de la persona enferma, podrían dar lugar también al tipo celular afectado y tener una finalidad terapéutica, sin necesidad de recurrir a la creación y destrucción de un embrión. A continuación vamos a conocer la opinión de una egresada de UNIMINUTO de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenida. Cuéntanos, ¿tú qué sabes respecto al tema de la clonación? Muchas gracias por la invitación. Respecto al tema de la clonación, creo que la primera vez que muchas personas creyeron hablar de clonación fue cuando la oveja Dolly salió en escena el año de 1997. ¿Sí fue en esa fecha más o menos? Sí, fue donde se dio a conocer su creación, ya que su nacimiento fue en 1996. Sin embargo, las tecnologías de clonación artificial han estado desarrollándose durante mucho más tiempo del que podemos imaginar y antes de la aparición de Dolly. Considero que esa búsqueda de la igualdad y el interés científico es lo que ha intentado que la producción de copias iguales de seres vivos se hayan experimentado a través de anfibios, ratones, vacas, ovejas y creo posiblemente que con seres humanos. Es posible que ya se estén realizando experimentos con fines terapéuticos para corregir algunas enfermedades como el cáncer, también el Parkinson, el síndrome de Down y algunos órganos que son importantes. Bueno, y siendo esto así posible, creo que esto es lo que ha generado muchas opiniones desde diferentes ámbitos y por eso es que se ha ido trabajando el tema, ¿no? Sí, le dejamos con la inquietud y les agradecemos. Hasta pronto.